Y ahora nos metemos con los números de este viernes. Vamos, el primer número nos lleva a Venezuela y es otro número más de la ignominia en la que ha caído el régimen de Nicolás Maduro. 7 adolescentes, 7 menores que van a ser juzgados por terrorismo e incitación al odio en el estado de Carabobo. Esto lo denunciaron organismos internacionales como en el marco de las protestas que siguieron a las elecciones del 28 de julio, el régimen había llegado a secuestrar a más de 150 niños, muchos de ellos habían sido liberados, pero un grupo más reducido permanecía detenidos. Bueno, un juez del estado de Carabobo decidió ayer que 7 jóvenes, todos ellos adolescentes, van a ser juzgados como adultos por terrorismo. ¿Qué hicieron? ¿Pusieron una bomba? ¿Mataron a alguien? ¿Participaron de una trama para asesinar a una persona? No, sencillamente protestaron, sencillamente se manifestaron en contra del régimen. Por ello están siendo torturados, según denuncian sus familiares. De hecho, estaban siendo torturados para hacerlos confesar delitos que no cometieron. Y como no confesaron, como no cooperaron, es que se van a hacer estos juicios. Claro, el drama de las familias, el drama de las madres, de los padres, que trataron de apelar, trataron de establecer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, pero ¿ante quién pueden apelar? Ante una justicia controlada por Nicolás Maduro, que si Nicolás Maduro dice A, va a decir A, y si un minuto después dice B, va a decir B también. Ese es el desamparo en el que están hoy los venezolanos, con una dictadura que lamentablemente no da ningún tipo de señal de ir hacia ninguna forma de apertura. Segundo número del día, vamos a ir a Italia, y es un 70% de caída en el ingreso de inmigrantes de forma irregular en septiembre de este año comparado con septiembre del año pasado. Todo un número que celebra la primera ministra Giorgia Meloni porque ella gana las elecciones con una plataforma muy fuertemente contraria al incremento de la inmigración irregular. Y bueno, de hecho empieza a cumplir parte de esas promesas de campaña. En concreto, en septiembre del año pasado se habían registrado 25.000 ingresos de personas provenientes de África en casi su totalidad, y de esas 25.000 se ha caído en septiembre de este año a 7.000. Esta es el 70% de caída, pero que va de la mano de números que muestran que a lo largo, en lo que va de este año, ya estás hablando también de caídas muy significativas que están en torno a ese porcentaje, y que tiene que ver sobre todo con una estrategia que empleó aquí Meloni, para muchos una estrategia controvertida, que es ir al origen de justamente los inmigrantes. Antes de decidir qué hacer con los migrantes una vez que están en el mar, una vez que están en estas embarcaciones precarias, que son en muchos casos hundidas adrede en el Mediterráneo, en aguas europeas, para obligar a los países, en este caso a Italia, a cumplir códigos humanitarios que los llevan a tener que rescatar a estos migrantes y trasladarlos a territorio europeo. Está haciendo acuerdos con los países de los cuales zarpan, entre ellos con los principales países que estaban de los que estaban saliendo migrantes, Túnez y Libia. Bueno, justamente de Túnez y de Libia cayeron prácticamente más del 90% la cantidad de migrantes que partieron y que zarparon en embarcaciones. Obviamente, acuerdos que incluyen que Italia les dé dinero para que haya mejoras en estos países y también para que haya controles de las autoridades. Por eso digo que son acuerdos que algunos consideran muy controvertidos, pero que, no te quepa duda, la mayoría de los italianos celebran. Vamos a repasar ahora las caras de este hombre, Peter Francis Kennedy, considerado el mayor pedófilo, por lo menos buscado y prófugo en América Latina. Segundo rostro de hoy, una historia desgarradora,
tremenda que se ha producido en Gaza con la cooperación de Israel. Fawzia hoy tiene 21 años y durante una década fue una esclava sexual de terroristas. En el año 2014, Fawzia estaba en Irak y había sido secuestrada por el Estado Islámico, por terroristas de ISIS que la habían, insisto, convertido en una esclava sexual. Fawzia pertenece a una minoría religiosa que son los yazidíes. Es una religión, étnicamente se identifican como kurdos en su mayoría, y tienen una religión que es propia obviamente de ellos y de esta región, que combina elementos del zoroastrismo, del cristianismo, del islamismo, y que es considerada por los extremistas islámicos, por los terroristas, como una especie de pecado, como una especie de cosa aborrecible por la cual todos aquellos que pertenecen a esta minoría deben ser exterminados. Y es lo que hizo Estado Islámico. ISIS asesinó a miles de personas de la comunidad yazidí de Irak y de Siria. A esta joven, como a otras, en vez de asesinarla, la convirtieron en esclavas sexuales. Después de su paso por ISIS en el año 2017, se la venden a alguien de Hamás que durante todo este tiempo la tuvo en Gaza, mostrando una vez más los vínculos que hay entre Hamás e ISIS, a pesar de que durante tantos años, tanto académico pro-islamista quiso convencernos de que Hamás era más racional que el Estado Islámico, cuando vemos cada vez más que opera de la misma forma. Bueno, hubo una operación de las fuerzas de seguridad israelíes en cooperación con Estados Unidos, con algunos organismos internacionales que venían siguiendo a Fawzia y lograron liberarla. 21 años tiene hoy, 10 años después de cuando la secuestraban, cuando tenía solamente 11 años. Este era el momento en el que la liberaban y se reencontraba con su familia.